Así que vamos con Alex. Alex. Lo siento. Oye, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Gracias a ti y a vosotros. Teníamos antes el titular, ¿no? Empoderamiento del usuario, del cliente, de las personas. Moobrand, ¿qué hace para empoderar a las personas? Bueno, Moobrand le da el poder con los datos. No es tanto una aplicación colaborativa como otras que hemos podido escuchar hasta ahora, pero sí que cada vez más los datos son el poder máximo, y las empresas que tienen los datos pues también tienen mucho poder a la hora de ver lo que hacen con esos datos. Y una cosa muy curiosa es que los datos financieros hasta hace poco tiempo pues pertenecían a los bancos. No había manera de acceder y de utilizar esos datos sino de conectarse a la web del banco. Eventualmente nos autorizaban a hacer una exportación por Excel y todo súper complicado. Pero los bancos se creían de verdad ser los propietarios y los dueños de los datos de sus clientes, y no es así. Yo como usuario de una empresa, como cliente de una empresa, los datos que le doy a esa empresa es como un préstamo. No le estoy dando y no puede hacer lo que quiera con mis datos, son míos. Ese concepto, sobre todo para los bancos, era algo un poco complicado de entender. Pues Moobrand lo que hace es eso, es dar a los usuarios la posibilidad de ser dueños de sus datos financieros y de poder hacer lo que quieren con ellos, de poder extraer esos datos y de poder utilizarlos en una plataforma externa a la plataforma de los bancos para controlar su presupuesto, para saber dónde se está gastando el dinero, independientemente de lo que le puede estar diciendo el banco. Y eso a mí, aparte de saber controlar mis gastos, al final con todos los datos agregados, ¿qué se puede conseguir? Bueno, con Moobrand se puede conseguir mucho más que solo lo básico que hace Moobrand, que es agregas todas tus cuentas financieras dentro de la aplicación y la aplicación automáticamente te va a categorizar tus datos, tus transacciones. Vas a saber si te gastas 20% en compras, 10% en ropa, 15% en coche al mes. Así que vas a tener una foto muy precisa y sobre todo automática de cómo te estás gastando el dinero. Eso es la parte más básica, diremos así, de la aplicación. Pero a partir de ahí, pues nosotros vamos a dar una serie de servicios para ayudarte a mejor controlar lo que estás haciendo con tu dinero, y te vamos a ayudar y aconsejar para que puedas gastar menos, ahorrar más y si quieres después gastar más con lo que te hemos ayudado a ahorrar. Pero hay como una escala de consejos dentro de la aplicación. Te hacemos presupuestos automáticos, te ayudamos a definir objetivos y a crear un plan de ahorro para conseguir ese objetivo futuro. Y después vamos un poco más lejos que eso, analizando un poco más tus datos. Y ahí la idea es analizar tu comportamiento como consumidor, analizar tus transacciones, y mezclar eso un poco con todos los análisis de OKU y todos los datos que tiene OKU del mercado, y ser capaces de decirte, pues a lo mejor aquí en energía, con este proveedor que tienes, te estás gastando demasiado, y OKU te diría, bueno, OKU te dice a través de Moobrand pues que te podrías ahorrar dinero cambiándote de proveedor. Eso es también nuestra manera de empoderar a nuestros usuarios, a darles esa posibilidad de detectar dónde están gastando demasiado. ¿Algún ratio? ¿Te atreves a darnos algún ratio de ahorro? Ahora alguien nos está escuchando y dice, me voy a descargar Moobrand, ¿cuánto puede ahorrar? Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo un poco de promedio, pero en media un usuario podría ahorrarse hasta 2.000 euros al año con todos los consejos que damos. Porque claro, hablamos de energía, pero hablamos también de telecomunicaciones, de cuentas de ahorro, depósitos, tarjetas de crédito, de gasolineras. Así que somos capaces de dar muchísimos consejos y de decirte, hasta te vamos a decir la gasolinera más barata al lado de tu casa para que puedas ahorrar más en gasolina también. Así que de media, en medio, 2.000 euros de ahorro que puedes conseguir. Fantástico. Hablabas mucho de datos. ¿Cedéis los datos a terceras empresas? ¿Cómo gestionáis los datos de vuestros usuarios? No cedemos datos, no tenemos publicidad.
sabemos que la confidencialidad de los datos es un elemento importante para todos nosotros y por eso tenemos un modelo económico que es un modelo de freemium con una versión de pago, una versión gratis, pero eso nos asegura que no tenemos esa necesidad de poner publicidad, de vender los datos y también nos asegura que nos asegura la independencia de que hablaba David al principio del Murang Talk, de la independencia de los consejos que te damos, pues son garantizados por eso. Por no haber publicidad, por no haber sesión de datos. Si te recomendamos un proveedor es porque de verdad hemos detectado que es el mejor proveedor para tu perfil de consumidor y no porque tenemos una comisión por detrás, sino de manera muy neutra te vamos a aconsejar. Así que no cedemos datos, no hay publicidad, no recibimos comisiones de entidades privadas externas. Fantástico. Antes decías, los bancos siempre han pensado que los datos son suyos. Vosotros hacéis que el usuario tenga el control de los datos. ¿Cómo reaccionan los bancos? Bueno, así. Una minoría les parece muy bien. Y una minoría. Una minoría. Les parece bien y han entendido un poco de lo que va todo este movimiento de empoderamiento del consumidor y han entendido un poco que eso no se puede parar, que la gente quiere ser más activa, la gente quiere tener más poder sobre lo que hace, sus decisiones. Así que una minoría lo ve bastante bien. La mayoría no lo ve. No lo ve y no hace nada. Nos deja hacer. Están ahí, no sabemos muy bien si nos conocen o no, pero no dicen nada. Y hay otra minoría que esos no entienden de lo que va. Y esos no siguen pensando que los datos creen que los usuarios creen que no pueden utilizar sus datos. Y hay una minoría de bancos aquí en España, los más tradicionales, y no voy a dar nombres, pero que siguen pensando que los datos que tienen no los van a compartir, que son suyos, que los van a utilizar para su propio interés. Y que sus clientes no pueden hacer lo que quieren con ellos. Así que hay una diversidad de reacciones, pero una minoría nos están bloqueando en nuestra actividad. Ya imagino. Una pregunta, ¿en cuántos países estáis presentes? De momento solo en España, es el país de lanzamiento. Hemos cumplido nuestro primer aniversario en mayo pasado, así que somos también jovencitos. Pero sí que tenemos un plan de desarrollo en otros países a corto o medio plazo. ¿Y vuestros siguientes desarrollos en tecnología o de servicio de la plataforma? Bueno, nosotros vamos a seguir apostando sobre toda la parte y la capa de consejos que está incluida dentro de la aplicación. Lo que queremos hacer es que con los datos que nos des puedas recibir de verdad un valor en contrapartida. Así que vamos a apostar cada vez más en personalizar el contenido de la aplicación. Vamos a apostar en ir más lejos en el tipo de consejos y el nivel de personalización de los consejos que te enviamos para que de verdad sientas que la aplicación te es útil cada día y que no sea solo una herramienta de gestión de dinero, sino más bien como un asesor de tus finanzas al día. Fantástico. ¿Hay alguna pregunta del público para Alexander? ¿Alguien quiere ahorrar dinero? Estaba viendo en vuestro Facebook, la verdad que hay una cosa que me ha gustado mucho y es que el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, pusisteis que para que no erais partidario del ahorro para esto, no era como que al final animabais a donar y tal. ¿Habéis pensado también un poquito, no sé, algunos consejos a nivel social, no sé, que en función de tus movimientos bancarios, o sea, des consejos sociales, ¿no? Y pues hay una emergencia en tal sitio, es un poco al final, pues un poco así como de change.org, o sea, pero adaptado a, no sé. Sí, es definitivamente el tipo de cosas que vamos a hacer. La idea es, dependiendo de tu perfil de consumidor, pues vamos a saber si ya participas, si ya estás donando a asociaciones, si tienes un perfil más de tipo asociativo. Y claramente para ese tipo de perfiles, pues la idea es ir hasta ese nivel de consejos, de informaciones también, porque no es solo consejos en plan, pues tienes que hacer eso, sino más bien también informaciones generales que te van a interesar a ti como usuario, porque hemos detectado que tienes un perfil de consumidor que le va a interesar este tipo de informaciones.
Sí, es todo, bueno, es que vivimos en un mundo donde todo es mucho más inmediato y tener esa posibilidad de contactar contigo de manera mucho más rápida y desde luego pues el smartwatch es un paso más porque ya no está en el bolsillo, ya está en la muñeca, pero sí, esa posibilidad la tenemos de contacto, tenemos esa posibilidad de saber si ese tipo de mensajes te va a interesar o no. Y pues la inversión que vamos a hacer en los próximos meses es seguir ese camino de informarte, aconsejarte, siempre de manera la más personalizada posible. Fantástico, pues Alexander, muchas gracias por ayudarnos a ahorrar y por montar estas iniciativas. Gracias.